Bueno, este es el inicio del análisis del comportamiento, en este caso de los circuitos de laboratorio 3. Explicaciones generales sobre mediciones de circuitos con diodos Zener y LEDs correspondientes a las semanas 5 y 6. El primer circuito que podemos notar es básicamente pues un regulador Zener, el cual contiene un potenciómetro, resistencia de 1K, un Zener de unos 5 voltios y un LED que para efectos prácticos lo trabajamos con un LED verde. Como pueden ver aquí, pues escogimos dos valores resistivos de 310 ohmios y de 2.5K, ¿ok? Si nos vamos al análisis y utilizamos la resistencia de 310 ohmios, al calcular el voltaje de activación que necesitaría el Zener para poder energizarse, vemos que el componente, en resumidas cuentas, no recibe la cantidad suficiente de tensión, por lo que podemos entender que el Zener se comportaría como un abierto y la corriente únicamente pasaría a través del potenciómetro. Y si bien obviamente pues podríamos notar que entre el Zener y el LED reciben básicamente el voltaje que tiene la fuente, de ahí la pura realidad es que al final no vemos que el LED como tal se termine encendiendo. Ahora, para que este se encienda, le aumentamos un valor resistivo a 2.5K. Entonces, al calcular un voltaje de activación usando la ley de voltajes de Kirchhoff, vemos que con 14.28 voltios son más que suficientes para energizar el componente. Y vemos entonces de ahí la cantidad de corriente total del circuito, el voltaje Zener y el de LED, que en resumidas cuentas digamos que puede variar un poco. Por el caso del ejemplo le pusimos 2.8 voltios y entonces ahí podrán notar cuál es el valor de corriente que tiene entonces el potenciómetro, y el cálculo de la corriente Zener simplemente es la diferencia entre la corriente total y la corriente del potenciómetro, como lo ven aquí en pantalla. Para este caso tenemos el circuito con el diodo invertido, en el cual tenemos por ahí los mismos 5 voltios del Zener, tenemos los mismos valores escogidos de resistividad. Para este caso, el voltaje umbral del diodo se mantiene como el voltaje umbral de un diodo convencional, el cual es de 700 milivoltios. Y por acá, teniendo los cálculos teóricos, tenemos que la corriente en el Zener, al estar en conducción directa, tenemos que va a pasar la mayor cantidad de corriente al tener una resistencia, al tener calibrada la resistencia en el potenciómetro a 310 ohmios. eh, Tendrá más ingreso de corriente, en este caso el Zener, y el potenciómetro la cantidad restante de corriente, que son de 5.31 miliamperios. Caso contrario sucede en la parte de la resistencia de 2.5K, en la cual calibramos el potenciómetro a ese valor y tendremos valores de corriente para el potenciómetro muy bajos, al tener mayor parte de resistividad en el mismo. Y por el contrario, tendremos la mayor parte de la corriente transitando por el diodo Zener y por el diodo LED de unos 15.2 miliamperios. Aquí pues podemos notar en la parte simulada que cuando nosotros tenemos el diodo Zener en inversa, vemos efectivamente que no existe corriente por el tema de que el Zener no tiene la cantidad suficiente de tensión, que son 5 voltios, para energizarse, y lo único que vamos a poder visualizar es casi que la caída de tensión que podría tener la resistencia de un K, ¿verdad? En el otro caso, pues cuando tenemos el diodo en inversa, vemos que los valores de voltaje pues en sí se cumplen, nada más que la corriente de 7.16 miliamperios no se va a asimilar a la realidad. Es un error del simulador. Más adelante, con la parte esta de Tinkercad y de la vida real, vamos a demostrar que esa afirmación es cierta. Por aquí tenemos en este caso pues la medición del diodo Zener en inversa,
cuando obviamente pues le ponemos una resistencia 2.5K, y podrán darse cuenta que tanto los valores de corriente como de tensión son bastante similares, ¿verdad? Y si a ese mismo diodo Zener lo invertimos en inversa, aquí lo que va a pasar es que las tensiones se van a asimilar, pero el valor de corriente como tal no se cumple en la parte teórica por error del simulador. Ya también lo vamos a explicar más adelante. Por acá tenemos mediciones en Tinkercad, en el cual bueno, podemos ver el diodo en inverso, teniendo el voltaje umbral en el diodo LED de 1.59 y en este caso 3 voltios en la parte del diodo Zener, sin que pase en este caso la parte de la corriente, teniendo los 310 ohmios en el potenciómetro. Por ende está recorriendo la corriente en el trayecto del potenciómetro. Caso contrario sucede cuando colocamos el diodo en posición directa, en donde ya tenemos por ahí reflejado el valor de aproximadamente 586 milivoltios, cercanos a los 0.7 voltios que requiere un diodo convencional, y tenemos la corriente de 7.18 mA, la cual rectificamos también con el simulador anterior, que los valores tienen una cierta Variación por el tema de que la resistencia llega a ser inestable. Entonces, verán que en la parte práctica en realidad esa corriente como tal no es la que corresponde, sino la que se demuestra en la vida real. Tenemos por acá medición con los 2.5K, en la cual ya podemos ver la activación del Zener de 5 voltios, teniendo una corriente que transita por el mismo de hasta 8.81 miliamperios. De igual forma, el LED se enciende teniendo unos 2.4 voltios. Sucede caso contrario en el diodo en inversa, la cual vemos reflejado el voltaje de un diodo convencional, cercanos a los 700 milivoltios, y una corriente bastante alta, en este caso de 15.7 miliamperios. Esto porque el potenciómetro está regulado a 2.5K, la cual impide el libre tránsito de la corriente por el mismo, y la cual busca el recorrido de el diodo Zener y el LED. En este caso sí se cumpliría con la parte teórica. Por aquí, como podrán notar, lo que hicimos fue calibrar el potenciómetro a los 310 ohmios y 2.5K aproximadamente. Tenemos entonces pues mediciones en la vida real cuando obviamente tenemos la resistencia de 310. Podrán notar que tanto el Zener como el LED tienen dos quedas de tensión diferentes, pero el detalle es que, como podrán ustedes notar, la corriente es casi que nula, impidiendo que el LED como tal pueda encenderse, ¿verdad? Y la suma de estas dos tensiones que les mostré más o menos se acerca al valor de caída de tensión que puede tener una resistencia, ¿verdad? En total, correcto. Aquí, en este caso, la resistencia con 2.5K, podemos ver que los cálculos en el simulador pues nos dan resultados en el que el voltaje del Zener cumple con los 5 voltios. Tenemos en el voltaje del LED los 2.70. En la última imagen podemos apreciar la suma de esas dos tensiones, nos da un total de 7.73, y la corriente del Zener, en este caso alrededor de unos 9.42 miliamperios. Aquí en este caso pues tenemos el diodo Zener en conducción directa, y podrán notar entonces que el Zener cumple con los 700 milivoltios que aproximadamente necesita. En el caso del LED pues igual llega a encenderse pues con un voltaje de 2.8 más o menos,
Y como les mencioné anteriormente, pues aquí, en este caso, la corriente que les reflejamos en la parte teórica y en Tinkercad como tal, se llegan a cumplir de una manera bastante aproximada. Ahora, si tenemos en cuenta el diodo Zener en inversa con una resistencia de 310, podrán notar igual valores similares en el voltaje del Zener en directa, en el LED también, y en realidad la corriente que pasa por el Zener es de 2.75 miliamperios, 12.75. 12.75, demostrando que la parte teórica y práctica se llegan a cumplir en este caso con ciertas variaciones. Asemejando sí los 15 miliamperios aproximadamente. En el caso del circuito anterior. Por aquí tenemos entonces un segundo circuito que básicamente actúa como un regulador de tensión, pero con la condición de que toda esta sección de malla que pueden visualizar aquí provoca que estos 4 LEDs de diferentes colores, como lo son verde, azul, rojo y amarillo, tengan caídas de tensión diferente, y para poder encenderlos utilizamos un valor resistivo de unos 280 ohmios. Entonces podrán ustedes visualizar en los cálculos teóricos la corriente total del circuito, el voltaje Zener, que en este caso está en conducción, como podrán notar, las caídas de tensión que en promedio suelen tener los LEDs, la corriente Zener, que hay que destacar que al ser un componente con menor cantidad resistiva, va a recibir unos 6.42 miliamperios aproximadamente, y el potenciómetro, al ser más resistivo, tendrá menos cantidad de corriente. Por acá realizamos mediciones con la resistencia de 280 calibrada en el potenciómetro, en la cual, bueno, se ve que cumple con las especificaciones teóricas, teniendo una corriente total de aproximadamente unos 9.97 miliamperios, cercanos a los 10 miliamperios que habíamos calculado valga la redundancia, en los cálculos teóricos. Tenemos unos 5.68 miliamperios en la corriente del Zener, los 10 voltios que requiere el Zener para poder activarse, además de la restante corriente que pasa alrededor de los dos LED, tanto el verde como el azul, al igual que el rojo y el amarillo, y cabe mencionar en el potenciómetro de 4.29, aproximándose a los cálculos teóricos que se realizaron anteriormente. Claro, con cierto margen de error, pero van a ver que en la parte práctica se va a asimilar un poco más. En este caso con mediciones en Tinkercad, teniendo una medición de un voltaje total entre los LEDs de 10.5 voltios. Además tenemos la corriente en el Zener, en este caso en conducción inversa, de 7.08 miliamperios, y los 10 voltios del Zener, en este caso para su respectiva activación. Esta es la calibración del potenciómetro con una resistencia de 280 aproximadamente. Y aquí podrán reflejar entonces las mediciones prácticas. El voltaje Zener se podría aproximar un poco en este caso, básicamente. Podrán notar entonces de que la corriente que tiene el Zener, como lo podrán ver ahí, se aproxima a la parte teórica y un poco a la parte de Tinkercad, pero en Proteus no tanto. Y al sumar todas las tensiones que tienen los LEDs, incluyendo el potenciómetro, vemos que tenemos el mismo voltaje en el Zener, demostrando de que la función de regulación Zener pues se cumple en este circuito. Tenemos los cálculos teóricos de este siguiente circuito, el cual es el número 3, compuesto por 4 potenciómetros en paralelo, seguidos de 4 LEDs. Y igual de esta manera también en paralelo tenemos un diodo Zener en posición inversa, seguido de una resistencia en serie. Cabe recalcar por acá que tenemos que en este circuito no es un regulador de tensión, y esto se debe a que el diodo está en serie con una resistencia, lo cual provoca que las tensiones se dividan en este caso. Por acá los cálculos teóricos, en este caso tomamos los mismos de
cada potenciómetro. Ellos respectivamente toman los 16 voltios que brinda la fuente, menos los 1.9, por ejemplo, van variando dependiendo del color del LED. En este caso utilizamos LED de color rojo para los cuatro componentes y nos dio cerca de 14.1 voltios, en este caso la caída de tensión. Lo mismo pasa en este caso para la corriente de cada potenciómetro. Para cada uno se averiguó la corriente. En este caso, para los dos primeros potenciómetros teníamos una resistencia de alrededor de unos 3 kilo ohmios. Para el tercero teníamos alrededor de unos 1.5 kilo ohmios. Y para el cuarto teníamos una resistencia alrededor de unos 2.5 kilo ohmios. Con un zener de caída de tensión de 9.1 para conducir en inversa. Correcto. Y por acá, bueno, la cantidad de corriente que brinda cada uno de los potenciómetros o que deja transitar, en este caso para que los LED puedan encender. Dependiendo de la cantidad de resistencia, pues así será la cantidad de corriente que ellos vayan a brindar. Nótese entonces en este caso que si bien las tensiones que tienen los potenciómetros y los LEDs se cumplen, las corrientes en esta otra captura no se cumplen realmente, porque pues cabe destacar que dependiendo del valor resistivo, si tenemos un valor resistivo alto hay un menor flujo de corriente, pero si tenemos menos resistencia va a haber mayor cantidad de corriente. Ya se podrán dar cuenta que con las mediciones en Tinkercad y en la vida real, estos valores teóricos mostrados se cumplen. Lo mismo sucede en la parte del Tinkercad. Como podemos ver, medimos en los testers de arriba todo lo que son voltajes, tanto de potenciómetros como de los LED en este caso, y en la parte inferior tenemos lo que son todas las corrientes. Como bien mencionaba el compañero Marlon, no se llega a cumplir en este caso para el simulador anterior. Para este sí se llega a cumplir en un aproximado lo que son las corrientes, en este caso para cada LED, dependiendo de la resistencia que tenga cada uno de los potenciómetros. Finalmente podrán notar todos los voltajes que tienen, en este caso el zener y los LEDs rojos, que como podrán notar, si bien la intensidad luminosa parece exactamente la misma, en la práctica se nota que es un poco diferente. Lo que pasa es que por defectos de cámara pues se ve de esa manera, aunque bueno, pues se cumple la parte teórica de Tinker. Estos son los voltajes que tenemos en los potenciómetros, que como podrán notar son casi que exactamente los mismos valores de tensión. Estas son las corrientes que tiene en primera instancia el zener, el primer LED y el segundo, asimilándose a la parte de Tinkercad y en la vida real. Y por último la corriente que tiene el tercer y cuarto LED, que son bastante similares en este caso. Muchas gracias.